Empezó con una caminata simple. Snoop Dogg estaba pasando por un vecindario tranquilo cuando lo vio, un terreno baldío, olvidado, abandonado, rodeado por una cerca rota y cubierto de maleza. Para la mayoría de las personas, solo era otro pedazo de tierra desperdiciada, otro recordatorio del abandono en un lugar que merecía algo mejor. Pero para Snoop, era potencial. Vio a los niños jugando en las calles sin un lugar seguro donde ir. Vio a las familias luchando por conseguir alimentos frescos, dependiendo de lo poco que podían obtener. Vio un vecindario que necesitaba algo real, algo que uniera a la gente, algo que realmente hiciera la diferencia. Y fue entonces cuando tomó la decisión. Ese terreno no iba a quedarse vacío. Estaba a punto de convertirse en algo más grande. Un lugar donde crecería comida. Donde la gente se reuniría. Donde una comunidad volvería a la vida. Y nadie, ni siquiera Snoop, estaba preparado para cuánto cambiaría todo. La calle estaba tranquila, el tipo de lugar por el que la mayoría simplemente pasaba sin pensar dos veces. Sin anuncios luminosos, sin tiendas elegantes, solo un vecindario donde la gente trabajaba duro, se cuidaba mutuamente y hacía lo mejor que podía con lo poco que tenía. Pero mientras Snoop Dogg caminaba, algo llamó su atención. Un terreno baldío. Olvidado. Cubierto de maleza. Cercado con una cadena oxidada, su suelo lleno de basura, vidrios rotos y hierbas creciendo descontroladas. Para la mayoría, no era nada. Pero para Snoop, era algo esperando ser transformado. Las calles del vecindario se extendían largas y silenciosas, llenas de historias que nadie de afuera jamás escuchaba. Los edificios permanecían con pintura descolorida, ventanas cubiertas con viejas cortinas, porches delanteros que alguna vez estuvieron llenos de vida ahora sentados en el silencio. No era un mal lugar, no en la forma en que lo imaginaban aquellos que nunca habían vivido ahí. Era un lugar de supervivencia, de resiliencia, de familias haciendo lo mejor que podían con lo poco que tenían. Pero sin importar cuánto lo intentaran, había cosas que este vecindario simplemente no tenía. No había mercados de productos frescos. No había espacios verdes. No había lugares donde los niños pudieran correr, donde las familias pudieran sentarse, donde la gente pudiera reunirse sin otra razón más que estar juntos. Y en el centro de todo eso, un terreno baldío que había sido olvidado. La primera vez que Snoop lo vio, no vio lo que era. Vio lo que podía ser. El terreno estaba rodeado por una cerca oxidada, sus bordes doblándose hacia adentro como si ya se hubiera dado por vencida. El suelo debajo estaba agrietado, seco, cubierto de latas viejas de refresco, vidrios rotos y hierbas que habían luchado por abrirse paso a través del concreto. Había estado ahí por años, abandonado, ignorado, solo otro espacio por el que la gente pasaba sin pensar. Pero para Snoop, era tierra. ¿Y la tierra? La tierra era poder. La tierra podía transformarse. La tierra podía alimentar a la gente. Y en este momento, esta comunidad necesitaba algo que pudiera darles algo a cambio. Snoop había estado en lugares donde la gente tenía opciones. Donde los productos frescos estaban a solo unas calles de distancia, donde había parques en cada vecindario, donde las familias podían sentarse afuera sin sentir que no tenían a dónde ir. Este no era uno de esos lugares. Aquí, las familias estiraban cada dólar. Las madres caminaban kilómetros para comprar víveres, cargando bolsas más pesadas de lo que deberían. Aquí, los niños jugaban en las calles, no porque quisieran, sino porque no había otro lugar donde ir. Aquí, los ancianos se sentaban en los porches delanteros, viendo el tiempo pasar, recordando cuando este vecindario tenía más. Y cada día, pasaban por ese terreno vacío, sin imaginar que podría ser algo más de lo que ya era. Porque cuando pasas demasiado tiempo sin algo, dejas de imaginar que podrías tenerlo. Esa noche, Snoop se sentó en su auto, mirando el terreno, pensando en todo lo que había visto.
Y entonces, una pregunta lo golpeó. ¿Por qué no? ¿Por qué esto no podía ser algo más? ¿Por qué este vecindario tenía que seguir sin lo que otros tenían en abundancia? ¿Por qué nadie había tomado este espacio y lo había convertido en algo que importara? Y lo más importante, ¿por qué no podía hacerlo él? Una vez que la idea se plantó en su mente, se negó a irse. Un jardín. No solo un pequeño pedazo de tierra con unas cuantas plantas, sino un espacio real, próspero y en crecimiento. Un lugar donde las familias pudieran venir a recoger vegetales frescos. Un lugar donde los niños pudieran aprender que la comida no solo viene del supermercado. Un lugar donde los ancianos pudieran compartir su conocimiento, donde la gente pudiera sentarse a la sombra, donde la comunidad pudiera reunirse, no por necesidad, sino porque tenían un lugar que se sentía suyo. No se trataba solo de comida. Se trataba de dignidad. Porque cuando le das a la gente una forma de cuidarse a sí misma, cuando pones comida fresca en sus manos, cuando conviertes un terreno abandonado en una fuente de vida, no solo los alimentas. Les recuerda su valor. Snoop no perdió el tiempo. Hizo llamadas, no a los medios, no a patrocinadores, no a personas que convertirían esto en una estrategia publicitaria. Llamó a los que sabían cómo construir algo real. Jardineros. Activistas locales. Personas que habían estado trabajando durante años para llevar alimentos frescos a comunidades que no tenían nada. ¿Y cuando les contó su plan? No preguntaron por qué. Solo preguntaron, ¿cuándo empezamos? La noticia se esparció rápido. A la mañana siguiente, la gente apareció. No solo trabajadores, familias, niños, ancianos, vecinos que nunca antes habían hablado. Algunos llegaron con herramientas. Algunos llegaron sin nada más que sus manos. Algunos solo vinieron para ver si esto realmente estaba sucediendo, si alguien realmente iba a cambiar algo, si esto no era solo otra promesa vacía. Y cuando vieron a Snoop parado ahí, con las mangas arremangadas, las manos en la tierra, plantando junto a ellos, supieron. Esto no era solo una idea. Era real. Durante años, la cerca oxidada había rodeado el terreno, manteniendo a la gente afuera. Pero ese día, se vino abajo. Pieza por pieza, desmontada por las mismas personas a las que alguna vez mantuvo alejadas. Y cuando cayó la última sección, cuando el espacio finalmente se abrió, algo cambió. El terreno ya no pertenecía al abandono. Ya no pertenecía a la basura, a la maleza, a la idea de que nada podía crecer allí. Pertenecía a la gente. Al principio, solo era tierra y determinación. Pero luego, se plantaron las primeras semillas. Tomates. Verduras. Pimientos. Frutas que tardarían años en crecer, pero cuando lo hicieran, alimentarían a generaciones. Y con cada semilla, cada palada de tierra, cada mano que se hundía en el suelo, el vecindario comenzó a cambiar. No solo en la forma en que se veía, sino en la forma en que se sentía. Porque esto no era solo sobre comida. Era sobre recuperar algo que se había perdido. Pasaron los meses. El jardín tomó forma. No era solo un lugar para recoger vegetales, era un lugar donde la gente se reunía, donde ocurrían conversaciones, donde los ancianos enseñaban a los niños a plantar, donde vecinos que nunca antes habían hablado ahora compartían comidas juntos. Era la prueba de que algo bueno podía surgir de un lugar que había sido olvidado. Y un día, mientras Snoop estaba en el centro de todo, viendo a la gente recoger comida, viendo a los niños reír, viendo cómo un vecindario volvía a la vida, alguien le dio un golpecito en el hombro. «Hiciste algo bueno», dijo un anciano, asintiendo hacia el jardín. Snoop sonrió. «Nah», dijo. «Lo hicimos. Porque esto ya no era solo suyo. Pertenecía a ellos. Y siempre lo haría». Algunas ideas van y vienen, deslizándose por la mente como una brisa pasajera, pero esta se quedó.
Snoop Dogg había pasado su vida avanzando, siempre pensando en el futuro, siempre construyendo, siempre creando. Pero esto era diferente. Porque una vez que vio ese terreno vacío, una vez que vio el potencial perdido, el hambre, la necesidad, ya no pudo dejar de verlo. El pensamiento lo siguió. Estuvo ahí cuando volvió a subir a su auto. Estuvo ahí cuando se quedó en silencio, mirando por la ventana. Estuvo ahí cuando se acostó esa noche, con los ojos abiertos, el corazón inquieto. Ya no era una pregunta. Era una misión. Snoop no perdió tiempo. No se quedó sentado con la idea, no esperó el momento adecuado, no se preguntó si valía la pena hacerlo. Simplemente tomó el teléfono y empezó a hacer llamadas. Primero, a las personas que sabían cómo convertir la tierra en algo real, jardineros, agricultores, urbanistas, personas que habían dedicado su vida a combatir los desiertos alimentarios en comunidades como esta. Luego, a negocios locales, a proveedores, a cualquiera que pudiera donar tierra, herramientas, semillas, cualquier cosa que pudiera convertir esta idea en realidad. ¿Y cuándo escucharon lo que quería hacer? Nadie preguntó por qué. Solo preguntaron, ¿cuándo empezamos? Al día siguiente, Snoop volvió al terreno. No vino solo. Con él llegaron paisajistas, voluntarios, personas que habían oído lo que estaba sucediendo y solo querían ser parte de ello. Y mientras estaban allí, mirando el pavimento agrietado, la maleza, la cerca oxidada, alguien preguntó: ¿seguro que esto puede ser un jardín? Snoop simplemente sonrió. Todo puede crecer si le das las condiciones adecuadas. Y con eso, se pusieron a trabajar. Lo primero en irse fue la cerca. Durante demasiado tiempo, había mantenido a la gente afuera, había convertido este espacio en algo cerrado, algo inútil. Y cuando cayó la última pieza, cuando el último poste oxidado tocó el suelo, algo cambió. El terreno ya no estaba abandonado. Ya no estaba olvidado. Estaba abierto. Y solo eso. Ese fue el primer paso. El suelo estaba áspero, duro, cargado con el peso de años de abandono. Pero eso no los detuvo. Trabajaron, sacando maleza, cavando la tierra, rompiendo el concreto que no tenía razón de estar ahí. Era un trabajo agotador, pero nadie se quejaba. Porque todos sabían que lo que estaban construyendo no era solo un jardín. Era un futuro. Y no se construye un futuro sin ensuciarse las manos primero. Tomaron días antes de que pudieran siquiera pensar en plantar. Pero cuando se prepararon las primeras filas de tierra, cuando las primeras semillas fueron colocadas cuidadosamente en el suelo, se sintió como si estuvieran plantando algo más que cultivos. Se sintió como si estuvieran plantando esperanza. Porque, por primera vez en mucho tiempo, la gente del vecindario no solo estaba viendo cómo algo les era arrebatado. Estaban viendo cómo algo crecía. Esto ya no era solo el proyecto de Snoop. Pertenecía al vecindario. Los padres vinieron a ayudar. Los niños llegaron, emocionados, haciendo preguntas, aprendiendo a plantar sus primeras semillas. Los ancianos que habían vivido en esta comunidad durante décadas vinieron a mirar, ofreciendo consejos, compartiendo historias de una época en la que las cosas eran diferentes. Y a través de todo, Snoop estaba ahí. No solo como el hombre que lo inició, sino como alguien que trabajaba junto a ellos. Al principio, algunas personas no creían que duraría. Habían visto demasiados proyectos ir y venir, demasiadas promesas hechas y rotas, demasiadas cosas que comenzaban con entusiasmo solo para desvanecerse en nada. Pero esto no se estaba desvaneciendo. Porque cada día, el jardín crecía. Y cada día, más personas aparecían. Y una tarde, cuando los primeros pequeños brotes verdes asomaron por la tierra, una mujer que había vivido en el vecindario toda su vida susurró: «Nosotros hicimos esto». Y por primera vez, lo creyó. Pasaron los meses. Las primeras verduras estaban listas para ser cosechadas.
tomates, verduras de hoja, pimientos, hierbas, alimentos cultivados por la gente, para la gente. Y la primera vez que una madre vino y recogió vegetales para su familia, lloró. La primera vez que un niño sacó una zanahoria de la tierra y la sostuvo en sus manos, rió como si hubiera descubierto magia. Y la primera vez que un anciano se sentó a la sombra de un árbol que antes no estaba allí, comiendo comida que había salido de la misma tierra que una vez ignoraron, todos supieron, esto era más que un jardín. Era una segunda oportunidad. Snoop no puso su nombre en el jardín. No lo convirtió en un truco publicitario. No lo hizo sobre sí mismo. Porque esto no se trataba de una celebridad haciendo algo bueno. Se trataba de demostrar lo que sucede cuando las personas se unen. Demostrar que un terreno baldío podía convertirse en un lugar de vida, de crecimiento, de esperanza. Y años después, cuando los árboles fueran altos y el jardín hubiera alimentado a cientos, quizás miles de personas, no solo recordarían quién lo comenzó. Recordarían por qué se comenzó. Porque una vez que le muestras a una comunidad lo que es posible, nunca dejarán que desaparezca. Algunos momentos en la vida suceden tan silenciosa, tan sencillamente, que la gente no se da cuenta de que están presenciando la historia en proceso. Sin cámaras. Sin reporteros. Solo personas, un pedazo de tierra y una misión. El aire de la mañana era fresco, el sol aún bajo en el cielo, extendiendo rayos dorados sobre el terreno olvidado. Pero este ya no era un terreno vacío. Porque hoy estaba convirtiéndose en algo más. Snoop Dogg se paró al borde del terreno, mirando a la gente reunida, voluntarios, familias, ancianos, niños que aún no entendían del todo lo que estaba pasando, pero que podían sentir que algo importante estaba a punto de comenzar. Y mientras lo observaba todo, mientras veía palas en las manos, tierra bajo las uñas y determinación en los ojos de aquellos que antes pasaban por este lugar sin una segunda mirada, supo una cosa con certeza. Este era el momento en que todo cambió. Hay algo poderoso en el sonido de la tierra siendo removida. Es más que solo mover tierra. Es más que solo una pala golpeando el suelo. Es una declaración. Una promesa. Y cuando esa primera pala se hundió en la tierra, fue como si todo el vecindario contuviera la respiración. Porque esto ya no era solo un plan. Esto estaba sucediendo. Se cavó el primer agujero. Luego otro. Y otro más. Y mientras la tierra vieja y seca se volteaba, mientras las malas hierbas eran arrancadas de raíz, mientras se quitaban los vidrios rotos y años de abandono, la tierra comenzó a respirar de nuevo. No solo estaba siendo limpiada. Estaba renaciendo. Durante años, el terreno había estado rodeado por una cerca oxidada. Una cerca que le decía a la gente que no eran bienvenidos. Una cerca que dejaba en claro que este espacio no les pertenecía. Una cerca que no había hecho nada más que mantener alejadas a las personas de algo que nunca realmente perteneció a nadie en primer lugar. Y por eso, esa cerca tenía que irse. Snoop observó cómo se desmontaba la primera sección. Luego otra. Y otra más. Hasta que, finalmente, la última pieza de metal oxidado cayó al suelo. Y cuando el polvo se asentó, el mensaje quedó claro. Esta tierra ya no pertenecía al abandono. Pertenecía a la gente. No todos creyeron en este proyecto cuando comenzó. Algunos lo observaron desde sus porches, con los brazos cruzados, negando con la cabeza. Algunos murmuraron, hemos visto esto antes. No va a durar. Algunos susurraron, es una buena idea, pero las ideas no alimentan a la gente. Pero día tras día, mientras el jardín empezaba a tomar forma, mientras la tierra pasaba de estar abandonada a estar viva, mientras la gente seguía apareciendo incluso cuando nadie estaba mirando, los escépticos comenzaron a creer. Uno por uno, comenzaron a acercarse. Primero, solo mirando. Luego, haciendo preguntas. Y finalmente, levantando palas.
Porque una cosa es dudar del cambio cuando solo son palabras. Pero cuando lo ves sucediendo frente a tus ojos, no puedes evitar querer ser parte de ello. La tierra estaba lista. El suelo había sido removido. El terreno había sido limpiado. El espacio había sido preparado. ¿Y ahora? Ahora era momento de plantar. Pero esto no era solo poner semillas en la tierra. Esto era plantar algo que duraría. Tomates, verduras, pimientos, hierbas, comida fresca en un lugar donde la comida rápida había sido la única opción por demasiado tiempo. Árboles frutales que no darían nada durante años, pero cuando lo hicieran, alimentarían a generaciones. Cada semilla que se enterró en la tierra no era solo alimento. Era una promesa. Una promesa de que este jardín no era temporal. Una promesa de que quienes plantaban hoy comerían de esta tierra mañana. Una promesa de que este vecindario nunca más tendría que quedarse sin nada. Pasaron los meses. Las plantas crecieron. Los árboles se hicieron más altos. Y una tarde, cuando la primera cosecha de tomates maduró en la vid, cuando los primeros pimientos estuvieron listos para ser recogidos, cuando el jardín que una vez no era nada de repente rebosaba de vida. Ese fue el momento en que la gente supo. Esto no era solo un proyecto. Esto no era solo una buena idea. Esto era real. Y cuando la primera madre llegó y recogió vegetales frescos para su familia, lloró. Porque por primera vez en mucho tiempo, no tuvo que elegir entre lo barato y lo saludable. Por primera vez en mucho tiempo, tenía opciones. ¿Y eso? Eso lo era todo. Para los niños, esto no era solo un jardín. Era un parque, un aula, un nuevo tipo de hogar. Venían todos los días, primero solo mirando, luego haciendo preguntas, luego plantando sus propias semillas. Y la primera vez que un niño sacó una zanahoria de la tierra, la sostuvo en sus manos y se dio cuenta de que él había ayudado a cultivarla. Su sonrisa lo dijo todo. Porque la comida ya no era solo algo que se compraba en una tienda. Era algo que se creaba. Algo que se nutría. Algo que se compartía. ¿Y esa lección? Valía más que cualquier comida. No sucedió de la noche a la mañana. Pero poco a poco, algo cambió. La gente empezó a reunirse en el jardín. Vecinos que nunca antes habían hablado ahora compartían comidas juntos. El espacio que una vez estuvo vacío, inútil, olvidado, se convirtió en el corazón del vecindario. Y una tarde, mientras Snoop caminaba por el jardín, viendo a las familias recoger comida, viendo a los ancianos compartir historias, viendo a los niños plantar semillas para la próxima temporada, se dio cuenta de algo. Esto ya no era suyo. Pertenecía a ellos. Y así debía ser. Snoop Dogg no puso su nombre en el jardín. No lo hizo sobre él. No lo convirtió en un proyecto de celebridad. Porque esto no se trataba de él. Se trataba de lo que sucede cuando una comunidad toma control de su futuro. De lo que sucede cuando la gente se une y decide que merece más. Y años después, cuando los árboles fueran altos y el jardín hubiera alimentado a cientos, tal vez miles de personas, no solo recordarían quién lo comenzó. Recordarían por qué se comenzó. Porque una vez que una comunidad se da cuenta de lo que es posible, nunca deja que desaparezca. Una tarde, mucho después de que los primeros cultivos hubieran crecido, mucho después de que la primera cosecha hubiera sido compartida, mucho después de que la primera semilla se hubiera convertido en algo real, Snoop caminó solo por el jardín. No necesitaba decir nada. No necesitaba anunciarse. No necesitaba llevarse el crédito. Simplemente caminó, observando cómo un vecindario que una vez estuvo en dificultades ahora prosperaba. Y mientras estaba allí, absorbiéndolo todo, un anciano sentado en un banco le sonrió y asintió. «Hiciste algo bueno», dijo el hombre. Snoop sonrió de vuelta. «Nah», dijo. «Lo hicimos». Y con eso,
se dio la vuelta y se alejó, sabiendo que, sin importar a dónde fuera, este jardín, este lugar, este legado, seguiría creciendo. Porque ahora pertenecía a la gente. Y siempre lo haría. El sol brillaba alto, iluminando algo que una vez no fue nada, un lugar de maleza, pavimento agrietado y cercas rotas. Pero hoy, estaba vivo. El aire olía diferente ahora, fresco, terroso, impregnado con el aroma de cosas que crecían donde nunca se suponía que debían crecer. El jardín se había convertido en una jungla de verde, hileras de tomates rebosantes de color, verduras de hojas moviéndose con la brisa, árboles frutales erguidos, prometiendo algo aún más grande en las próximas temporadas. La gente se reunía, no solo para mirar, sino para tocar, para recoger, para sentir el peso de algo real en sus manos. Madres que habían pasado años estirando cada dólar ahora sostenían vegetales frescos cultivados aquí mismo, gratis. Niños, con los ojos abiertos de asombro, corrían entre las hileras de plantas, sus manos rozando las hojas, sus dedos hundiéndose en la tierra que habían ayudado a cultivar. Era la primera vez que muchos de ellos veían comida que no estaba envuelta en plástico, que no estaba apilada en estantes bajo luces fluorescentes, sino creciendo, viva, prosperando. Y cuando la primera madre se agachó, arrancó un tomate maduro de la vid y lo sostuvo en sus manos, lloró. Porque por primera vez en años, no tuvo que elegir entre alimentar a su familia y pagar sus cuentas. Por primera vez en años, tenía algo que era suyo. Esa noche, sucedió algo mágico. La comida no solo fue cosechada, fue compartida. Vecinos que nunca antes habían hablado se reunieron, trayendo canastas de verduras, puñados de pimientos, tomates tan frescos que aún olían al sol. Las familias se sentaron en mesas de picnic, los ancianos contaban historias mientras picaban vegetales, los niños corrían, riendo, con los bolsillos llenos de hierbas que les habían dicho que podían llevar a casa. Alguien trajo una olla. Alguien más trajo arroz. Y cuando la primera comida se cocinó sobre una llama abierta, el jardín se convirtió en algo más que un lugar para cultivar alimentos. Se convirtió en un lugar para reunirse. Se convirtió en un lugar donde nadie tenía que comer solo. Y cuando Snoop llegó, viendo cómo se desarrollaba la escena, supo, esto era más grande de lo que jamás había imaginado. Al principio, la gente pensó que no duraría. Habían visto cosas como esta antes, buenas ideas que iban y venían, promesas que comenzaban con fuerza pero se desvanecían cuando las cámaras desaparecían. Pero esto no era solo un proyecto. No era solo un lugar para cultivar comida. Era un movimiento. La gente aparecía todos los días. Madres que nunca habían tenido tiempo para la jardinería ahora pasaban sus mañanas cuidando las plantas. Ancianos que antes observaban desde sus porches ahora enseñaban a los niños a cuidar la tierra. Adolescentes que antes pasaban sus tardes en las calles ahora las pasaban aquí, aprendiendo, construyendo, creciendo. Y poco a poco, el jardín se convirtió en algo más grande de lo que cualquiera había esperado. Se convirtió en un latido. Un ritmo. Un símbolo de lo que podía suceder cuando una comunidad decidía cuidarse a sí misma. Y nadie, ni siquiera Snoop, estaba preparado para cuánto cambiaría todo. La mayoría de los lugares tenían horarios. Las tiendas abrían y cerraban. Los negocios operaban según un horario. Pero el jardín siempre estaba abierto. No importaba si era de mañana, de tarde o después de que el sol se hubiera puesto, la gente venía. Algunos venían a recoger comida. Algunos venían solo a sentarse, a respirar, a existir en un lugar que había sido creado para ellos. Algunos venían solo para ser parte de algo. Y esa era la verdadera belleza de todo esto. Esto ya no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de pertenecer. El jardín había comenzado como algo del vecindario, una transformación silenciosa, un movimiento local. Pero algo tan real. Algo tan poderoso.
Solo era cuestión de tiempo antes de que el mundo lo descubriera. La noticia se esparció. La gente hablaba. Y entonces, un día, los medios llegaron. Querían saber cómo sucedió. Querían saber quién lo empezó. Querían ponerle un nombre, convertirlo en un titular. Y cuando le preguntaron a Snoop Dogg sobre ello, él solo sonrió. Esto no se trata de mí, dijo. Se trata de ellos. Porque esto ya no era suyo. Pertenecía a la gente. Comenzó como una idea simple, cultivar comida, alimentar a la gente. Pero un día, sucedió algo increíble. El jardín produjo tanto que había más comida de la que el vecindario podía consumir. Así que, en lugar de dejar que se desperdiciara, hicieron algo impensable. La regalaron. Canastas de productos frescos fueron cargadas en camiones. Cajas de verduras, hierbas y frutas fueron entregadas a bancos de alimentos, refugios, escuelas y hogares donde más se necesitaba. Y por primera vez, el impacto del jardín se extendió más allá del vecindario. Este lugar ya no solo estaba alimentando familias. Estaba alimentando una ciudad entera. No fueron solo los adultos quienes vieron el jardín por lo que realmente era. Los maestros comenzaron a llevar estudiantes a visitarlo, niños que nunca habían visto comida crecer en tierra real, que nunca habían plantado una semilla, que nunca habían sabido que la comida fresca podía ser más que algo envuelto en plástico en la tienda. Ellos observaban mientras pequeñas manos cavaban en la tierra. Mientras ojos asombrados se iluminaban cuando los brotes comenzaban a crecer. Mientras jóvenes mentes comprendían, la comida no era solo algo que se compra. Era algo que se crea. ¿Y eso? Esa era la clase de educación que duraba para siempre. Un solo jardín no era suficiente. Ya no. El impacto era demasiado grande, la necesidad demasiado fuerte. Y entonces, la gente comenzó a preguntar, ¿por qué detenerse aquí? Otros vecindarios querían sus propios jardines. Otras comunidades querían la misma oportunidad de crecer, de construir, de recuperar sus espacios. ¿Y Snoop? No estaba a punto de decir que no. Así que el movimiento creció. Un jardín se convirtió en 2. 2 se convirtieron en 5. 5 se convirtieron en 10. Y de repente, algo que comenzó como un terreno vacío en un vecindario olvidado estaba cambiando vidas en toda la ciudad. Snoop no quería que el jardín fuera solo algo para el presente. Quería que durara para siempre. Así que se aseguró de que así fuera. Ayudó a establecer financiamiento. Puso el poder en manos de las personas que lo habían construido. Y cuando dio su último paseo por el jardín original, viendo a las familias recoger comida fresca, viendo a los ancianos sentarse a la sombra, viendo a los niños reír y plantar sus propias semillas, supo. Esto no era temporal. Esto era legado. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre el jardín, Snoop se quedó en silencio en la entrada. Había hecho muchas cosas en su vida. Vendió millones de discos. Actuó frente a multitudes masivas. Viajó por el mundo. Pero esto era una de las cosas más grandes de las que había sido parte. Y cuando un anciano sentado en un banco asintió hacia él y dijo, «Hiciste algo bueno, hijo». Snoop solo sonrió. Dijo. Lo hicimos. Luego, con una última mirada al jardín, a la gente, a la vida que había crecido de la nada, se alejó, sabiendo que, sin importar a dónde fuera, este lugar seguiría creciendo. Porque ahora pertenecía a la gente. Y siempre lo haría. El jardín ya no era solo un lugar donde crecía comida. Se había convertido en algo mucho más grande. La gente no solo venía a recoger vegetales, venía para ser parte de algo, para conocer a sus vecinos, para compartir historias, para construir un futuro juntos. Lo que comenzó como un terreno olvidado ahora era el corazón palpitante de la comunidad.
Una tarde, una anciana se sentó bajo un árbol frutal que había sido plantado meses atrás, observando a los niños reír mientras cosechaban verduras. Sonrió y susurró, así es como siempre debió haber sido. Y en ese momento, todos supieron, este jardín ya no era solo sobre comida. Era sobre pertenencia. Otros vecindarios querían lo mismo. Personas que antes se sentían impotentes se dieron cuenta de que podían construir algo duradero. Nuevos jardines comenzaron a aparecer en terrenos abandonados, detrás de escuelas, junto a iglesias. Cada uno era un recordatorio de que el cambio no solo era posible, estaba sucediendo. ¿Y Snoop? No necesitaba reconocimiento. No necesitaba una placa con su nombre. Porque cada vez que una madre recogía vegetales frescos para su familia, cada vez que un niño plantaba una semilla y la veía crecer, cada vez que una comunidad se unía para construir algo real. Ese era su legado. Snoop Dogg había pasado su vida haciendo historia. Pero esto era una de las cosas más grandes de las que había sido parte. Porque la comida no se trataba solo del hambre. Los jardines no se trataban solo de plantas. Y una comunidad no se trataba solo del lugar donde la gente vivía, se trataba de lo que construían juntos. Y mientras este jardín existiera, mientras la comida fresca creciera donde antes no había nada, mientras la gente recordara que tenía el poder de cambiar su propio mundo, esta historia nunca terminaría.